Hola, soy Ainhoa, estudiante de Laboratorio Clínico y Biomédico en els Jesuitas del Clot, y a continuación os explicaré mi experiencia Erasmus en Italia, más concretamente en Catania. Todo comenzó cuando me explicaron que podía realizar mis prácticas durante el primer curso, en verano, es decir, poder hacer Erasmus. Y para ser sincera, al principio apliqué para poder avanzar en las prácticas, pero durante el proceso empecé a pensar que me gustaría aprender a trabajar en un entorno internacional, conocer gente nueva, nuevos lugares y aprender nuevas técnicas de laboratorio. Mi día a día empezaba a las 6 de la mañana, un pelín temprano ya que el transporte público en Catania no era el mejor del mundo y una vez que llegabas tarde a la parada del bus tenías que esperar 1 hora al siguiente bus. Pero pese a ese pequeño inconveniente, normalmente llegamos a las 8 de la mañana a la clínica Morgagni, que es el centro donde hacíamos nuestras prácticas. Una vez llegábamos, nos poníamos la bata o el uniforme que nos había dado la clínica y nos dirigíamos a preanalítica, donde preparábamos el material como jeringas y tubos y se los dábamos a las enfermeras o doctores para que pudieran realizar la extracción de sangre a los pacientes. Una vez terminábamos en preanalítica sobre las 10:30, teníamos un descanso de media hora o 40 minutos que nos la pasábamos en el bar de la clínica. Una vez terminábamos este descanso, pasábamos al laboratorio, analizando muestras clínicas, realizando coprocultivos, determinación del grupo sanguíneo, uroanálisis y además manteníamos las máquinas en funcionamiento. Y nuestra jornada terminaba a las 3 de la tarde. Cabe recalcar que el ambiente laboral era muy bueno. Allí se ve que todos se llevaban bien con todos y tuvimos mucha suerte de tener a nuestro tutor, Marco Sciuto, que era muy amable, divertido, carismático, era el mejor, además de nuestras otras compañeras y nuestro jefe Giovanni. Además, tuvimos la suerte de coincidir con otros estudiantes de prácticas tanto de biología como de medicina, que pese a ser italianos nos comunicábamos bastante bien, ya que el italiano y el español se asemejan un montón y si no nos entendíamos en algo podíamos hablar en inglés y de hecho llegábamos a quedar con ellos fuera de la clínica. Una vez terminada la experiencia, siento que más que aprender cosas nuevas en el laboratorio, lo que me dio más es a nivel personal, ya que no me esperaba a conocer gente nueva de otro país o de hecho poder hacer amigos, que pese a eso, a la barrera lingüística que había, nos comunicábamos muy bien. Además he conocido muchos lugares nuevos, el volcán Etna, entre otros lugares que para mí era la primera vez que viajaba en avión. Esto me ha ayudado a no cerrarme a cosas nuevas, ya que soy una persona bastante tímida. Y a alguien que se esté pensando en si hacer o no Erasmus, le diría sin duda que lo haga, ya que es una experiencia que jamás olvidará y que en definitiva no solo aprenderá a trabajar en un laboratorio, sino que también aprenderá muchísimas más cosas.